Juan capítulos 16 al 18. Empiezo con una pregunta ahí ya de primeras, y es que ¿cuántas de las cosas que dices acabas haciendo? O sea, y después de esta, ¿tu palabra tiene valor? Es decir, ¿las personas ven que eres consecuente y que cumples todo aquello que dices? ¿O todo lo contrario, dices más que cumples? Algo que me ha apasionado de estos 3 capítulos es que continuamente, si ya de por sí lo está diciendo toda la Biblia, dice que todo se estaba haciendo para que se cumpliesen las Escrituras, que las Escrituras es la palabra de Dios. Entonces, algo que nos deja ver constantemente, y vemos cómo se va cumpliendo toda esta palabra, es que Dios es fiel y que Dios lo que dice lo cumple. Incluso Dios hace muchísimas cosas más que dice. Así que este capítulo 16 es increíble porque Jesús les está diciendo a sus discípulos que se va a ir. Sin embargo, no les deja solos en ningún momento porque dice, os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. Jesús tenía un plan para realizarse. Él se iba a ir, pero les iba a dejar al Paráclito, que el Paráclito sí que iba a estar con ellos constantemente, porque la presencia física de una persona, o sea, si yo intento ayudar a X e Y persona, no puedo estar ayudando a Z, J y H. Sí, pero cuesta muchísimo más. Pero si llega el Espíritu Santo, que es Dios en cada uno de nosotros, por supuesto que tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, vayamos donde vayamos. Así que, pues vemos cómo les va explicando lo que iba a suceder, de que cuando viniese le mostraría al mundo en qué está el pecado, que era en que no creían en Él, en Jesús, en la justicia, que se va al Padre y no le iban a ver más, y por último la condena. ¿En qué está la condena? En que el príncipe de este mundo ya lo está, que está condenado, refiriéndose al poder que él va a tener sobre el diablo, sobre el maligno, de que va a ganar, va a superar a la muerte, a vencerla. Esa es la palabra. Y les dice, os guiará a la verdad completa. Un poco y ya no me veréis, y otro poco y me veréis. Los discípulos, cuando dijo esta frase, Jesús en específico, se quedaron preguntándose qué quería decir, no entendían, no comprendían. Vemos cómo los discípulos tienen actitudes pues totalmente lógicas, humanas, que nosotros tenemos en nuestro día a día. Así que Jesús les pone un ejemplo de una mujer de parto. Una mujer cuando está de parto está angustiada porque ha llegado su hora. En cambio, cuando da luz, ni se acuerda de esa angustia, de esa alegría, porque ha nacido un hombre en el mundo. Y les dice que eso iba a suceder, que su tristeza se iba a convertir en alegría. Y además, no en una simple alegría, sino vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestra alegría, vuestro gozo. También les invita a pedir en su nombre y que el Padre se lo iba a conceder para que vuestra alegría sea completa. El mismo Padre os ama. Es decir, Jesús les está diciendo a sus discípulos y en consecuente a todos nosotros que Dios nos ama, o sea, que Él mismo nos ama. Si lo dudamos, o sea, Jesús lo está diciendo literalmente, el Padre os ama. Así que podemos acercarnos con confianza al Padre sabiendo que Él nos está escuchando, que también es otra cosa que Jesús remarca. El Padre que bien sabe que escucha, o sea, está constantemente escuchando, aunque nosotros muchas veces pensamos que no escucha, pero os aseguro que sí que escucha. Y llega un punto en que los discípulos comprenden. Ahora conocemos que lo sabes todo y nadie necesita preguntarte. Por eso creemos que has salido de Dios. Aquí ellos tienen esa completa confianza en Jesús y se va acercando la hora, lo va anunciando Jesús y les dice que se iban a dispersar y que le iban a dejar solos. Vosotros fijaos que una persona sabe esto y a pesar de saber esto te está diciendo te amo, te quiero, no te voy a dejar solo, aunque yo me vaya, te voy a traer al Espíritu Santo. O sea, aunque yo me vaya, te dejo toda esta palabra, todas las advertencias, instrucciones, toda esa preparación que él previamente les había dejado a los discípulos para que también la compartiesen con los demás. Y dice, Él está ofreciendo paz en mí, para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulaciones, pero tened ánimo,
que yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús está en control. Él, nada de lo que le sucedió era algo que él no planeaba. Nada le venció, sino que él venció a todos y a todo. ¿Por qué? Porque todo se hizo según la voluntad del Señor. Si os fijáis, hubo muchas veces que intentaron capturarlo y no lo capturaron. Y en este momento llega ya cuando se entrega el mismo, porque es la hora. Todo en control. El capítulo 17 es precioso, que es una oración que se llama la oración sacerdotal, que es como algo parecido a un testamento de Jesús. Y en los estudios dicen que es la mejor oración registrada en la Biblia y que es una oportunidad única para ver la naturaleza y el corazón de Jesús. Es precioso porque se titula Jesús ruega por sí mismo, pero sin embargo, aunque indique esto, y sí que es verdad que pide por él, en primer lugar siempre pone a su Padre para que se glorifique tu nombre. En todo momento pone al Padre por delante y deja claro que Él quiere hacer lo que el Padre quiera que haga. Y otra cosa que como que me he dado más cuenta es que dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Por lo que la vida eterna no es cuando morimos, sino la vida eterna es aquí y ahora. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Es decir, la vida eterna significa que debemos de estar vivos y activos en el entorno de Dios. Y también se invita a esa relación íntima con Dios a través de Cristo. Te está diciendo, tú puedes disfrutar, ahora mismo tú puedes disfrutar de esa vida eterna, de esa relación con Dios. Pero eso ya depende de cada uno, porque cada uno tenemos una libertad y de nosotros depende decir, pues sí, quiero esa vida eterna o no, la rechazo. Antes de existir el mundo, antes de la creación del mundo, ya me amabas. Jesús ruega por sus discípulos, que les dice que son como aquellos que el Padre les había confiado, pues son tuyos. Que justamente el salmo que se ha leído en la Eucaristía de hoy es el Señor nos hizo y somos suyos, del Salmo 99, versículo 3. Y así es. Son los hombres que escogiste y me confiaste y han aceptado tus enseñanzas. Jesús les está hablando de sus discípulos a Dios. Entonces los encomienda en oración y sigue diciendo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Padre Santo, guarda con tu poder a los que me has confiado, para que sean, como nosotros, una sola cosa. Destaca repetidamente el tema de la unidad, de ser uno, de que todos seamos uno, porque al final, si estamos unidos, somos más fuertes. Habla de que los discípulos habían sido guardados y protegidos y que ninguno se perdió, exceptuando uno, que ese uno fue Judas, pero lo vuelvo a decir, y ese uno se perdió para que se cumpliera la Escritura. Porque debía de ser así. Y Jesús lo que quiere constantemente es que tengan plenitud de su alegría, de su gozo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque habla de que el mundo odia a sus discípulos, porque los discípulos no son del mundo. A lo que se nos llama es a vivir en el mundo sin ser del mundo. Y ponía como una imagen de el barco en el océano, ¿no? De que el barco está en el océano, pero no hay que permitir que el océano esté en el barco. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús está admitiendo y dando testimonio de que la palabra de Dios es cierta, es verdadera, es verídica. Y conságralos significa, también puede decirse santifícalos, que es ser apartados para el uso y gozo especial de Dios. Seguido de esto viene algo que no me esperaba para nada, y seguramente tú tampoco, pero ni me lo podía imaginar. Y es que Jesús rezaba por ti, oraba por ti, incluso antes de que tú existieses. Jesús ruega por los que creerán en Él, ruega por las generaciones futuras. Jesús, obviamente, pues sigue orando, pero cuando estuvo físicamente aquí en el mundo, Él oró por ti, por mí, por todos aquellos que creerán en Él, por las generaciones futuras.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Los amas a ellos como a mí. O sea, vemos cómo ese deseo de Jesús es que todos fuesen guardados, santificados y unificados sobre todo, para que el amor que tú me tienes esté en ellos y yo también esté con ellos. O sea, está concluyendo, mejor dicho, con el gran secreto de la vida cristiana, que es Jesús y su amor morando en el creyente, el amor de Dios habitando en cada uno de nosotros. Y es eso, o sea, es que Dios es amor y Dios te muestra con palabras también, pero con actos, cómo te ama día a día. O sea, hoy es un milagro, ayer también lo fue y mañana será un milagro. O sea, todos los días están llenos de milagros. Te puedes levantar en tu cama. Ahora mismo estás escuchando esto, que para escuchar esto debes de tener algunos recursos, por lo menos internet, un móvil, un ordenador. O sea, gracias Señor por tener un plato en la mesa. Por último, el capítulo 18 es el que da paso a la pasión y triunfo y empieza con el prendimiento de Jesús, donde Judas conocía el lugar donde Jesús iba y el que Jesús frecuentaba. Jesús sabía todo y él fue quien tomó la iniciativa de ir a aquellos que iban a por él y les dijo: ¿a quién buscáis? Y les dijo: a Jesús el Nazareno. Y les dijo hasta 3 veces: yo soy, porque yo soy es el nombre que Dios le reveló a Moisés de cómo se llamaba él. Entonces, cuando escucharon esto, retrocedieron aquellos que iban a por él y cayeron en tierra. Y aquí vemos esa humilde demostración del poder de Jesús. Sin embargo, cuando ya por fin lo capturan, porque Jesús se dejó y se entregó voluntariamente para que se cumpliesen esas palabras de Dios y se cumpliese la voluntad del Señor, dice: dejad que estos se vayan, refiriéndose a sus discípulos. Y aquí es otro cumplimiento de la palabra que él había dicho, de no he perdido ninguno de los que me enviaste, ninguno de los que me confiaste. Al igual que hablábamos en el anterior episodio de que él nos amó y nos ama hasta el extremo, él estuvo y está protegiendo a sus discípulos hasta el final. Le continúa Jesús ante Caifás y Anás y las negaciones de Pedro, donde hasta 3 veces Pedro le dijo a las personas que preguntaban que si era el discípulo, uno de los discípulos de Jesús, él dijo que no era. Cantó el gallo, pero antes vino la bofetada del guardia a Jesús. Antes de esto vemos como las protecciones legales básicas para los acusados bajo la ley judía no se siguieron para el juicio de Jesús. Pero sin embargo, es que Dios estaba en control en cada acontecimiento. Y diréis: ¿y por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto a su propio Hijo? Dios permite esto a su propio Hijo por amor a ti y por amor a mí, porque en lugar de ser nosotros, Jesús tomó nuestro lugar por todos y cada uno de nosotros. Una persona que nunca pecó tomó el lugar de todos los pecadores. Entonces, después de esta bofetada, le dijo al guardia: si he hablado mal, demuéstramelo, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Y en el caso de Pedro, hablando de Pedro, lo que falla no es la fe de Pedro, sino es su valor, porque luego en este evangelio no lo indica claramente, pero sí que dice que Pedro se arrepintió. Jesús ante Pilato, que Pilato era el gobernador, le acusan como criminal. Luego esto me hizo mucha gracia, porque se ve la hipocresía de los sacerdotes que entregaron a Jesús, y es que no se les permitía condenar a muerte a nadie. Entonces por eso se lo llevaban a Pilato, para que lo condenase él, ya que ellos no podían, pues dicen: ale, condénalo tú. No tiene 0 sentido. Pero sin embargo, fijaos por qué hicieron esto. Para que se cumpliera la palabra que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Porque los judíos, como mucho, lo hubiesen podido apedrear, pero ellos mismos no le podían condenar a muerte. Y en las Escrituras sí que estaba puesto de qué muerte iba a morir Jesús. Así que cuando Pilato le pregunta que si era el rey de los judíos, le dice: mi reino no es de este mundo. O sea, y aquí os quiero compartir lo que decía en el estudio. La clave para vivir en el reino de Jesús no está en querer mandar sobre otros o sobre cosas, sino en ser completamente gobernados por Dios. Es totalmente diferente al reino que se pensaba Pilato.
Dice, este es un punto crucial. Mientras que la política humana está basada en la premisa de que la sociedad debe cambiar para que la gente cambie, en la política del reino es la gente la que debe cambiar para cambiar la sociedad. Al final, si queremos cambiar algo, la primera persona que debemos de cambiar es a nosotros. Porque si nosotros no damos ejemplos, ¿cómo vamos a hacer que los demás cambien? Es imposible, prácticamente. A lo que Jesús ya le dice, tú lo dices, yo soy rey, yo para eso nací y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le pregunta Pilato, ¿y qué es la verdad? Aunque no esperaba ninguna respuesta, porque luego dijo a continuación, no encuentro en él ninguna culpa, lo declara inocente, pregunta al pueblo que si lo suelta, le dicen, no, suelta a Barrabás, que Barrabás sí que era un auténtico bandido. Y fijaos en la pregunta que le dice, ¿y qué es la verdad? Le está preguntando qué es la verdad a la verdad en persona, a la verdad encarnada, que es él mismo, es Jesús. Para finalizar, me encantaría leeros otra cosa que he destacado en el estudio, y es que pues Jesús constantemente en toda su vida fue humilde. Y dice, Jesús nació como un humilde bebé, sin embargo fue anunciado por ángeles. Fue acostado en un pesebre, sin embargo fue anunciado por una estrella. Fue sometido al bautismo, pero luego escuchó la voz divina de la aprobación. Durmió cuando estaba exhausto, pero se despertó para calmar la tormenta. Jesús lloró ante la tumba, pero después llamó al muerto a la vida. Se sometió a los soldados que lo arrestaban, después proclamó su majestad y los derribó. Jesús murió en la cruz, pero en ella venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Así es, pues ojalá aprendamos de Dios y ojalá tomemos ejemplo de Jesús, que él mismo se hizo hombre, o sea, Dios hecho hombre, para estar entre nosotros y para enseñarnos y darnos ejemplo de lo que realmente es el amor verdadero. Pues que ojalá sepamos ser fieles a todo lo que decimos y cumplamos y hagamos todo aquello que decimos, o que por lo menos pensemos antes de hablar. Que una cosa que me ayudó muchísimo a mí es cuando me estaba empezando a estudiar la Biblia, cuando leí sobre las promesas, de que decía, si vas a hacer una promesa que sabes que no vas a cumplir o que tienes dudas que si la vas a cumplir, ni la hagas. O sea, porque luego si Dios te la pide, ¿qué le vas a dar? O sea, yo dije, ostras, pues tiene toda la razón del mundo. Pero es que ya no solo con Dios, con todas las personas en general, de decir, no voy a meter la pata en decir algo que luego no voy a hacer. Y esto es muy fácil hacerlo, el decir algo que no vas a hacer, porque te puede pillar en un momento que estás tremendamente emocionado y dices, sí, yo voy a hacer esto. Y luego llega el momento y no has hecho nada. Y en ese momento es cuando las personas van dejando de confiar en ti y tu palabra no tiene valor. Así que ojalá seamos consecuentes y cumplamos lo que decimos para que nuestra palabra tenga valor y confíen en nosotros. Y de nuevo, el mejor ejemplo es Dios, porque Dios es fiel y Dios cumple todo aquello que dice. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.